Capítulo 5. Max Weber. La acción racional hace a la sociedad. La irracionalidad germinará de la racionalidad. Los sabios escritos me iluminan con la verdad. Me ofrezco al autor. Entre tantas y tantas frases. Las repetía en la calle, al leer, al comer. Algunas de ellas solo las escribía, pues eran impronunciables para su lengua. Weber era de una familia de clase media y estudió Derecho. No era sociable, nunca tuvo amigos. Weber todo el tiempo se sentía extraño, creía que no pertenecía a la sociedad, no se sentía cómodo ni en su hogar, a veces tenía ataques de lucidez recordando su pasado, no en forma de recuerdos, sino en forma de emociones. Sentía agobio, miedo, ansiedad, dolor. Empezó a creer que estaba loco. Se sentía atrapado en una jaula fría, húmeda y pequeña. De vez en cuando, sentía el mismo hierro acariciar su piel. Lleno de preguntas que nadie le respondería, empezó a investigar su pasado. Empezó con los cuadernos de sus estudios. No encontró nada destacable, pero no recordaba haber escrito nada de eso. Pensó en su familia. Su madre era una teóloga protestante. Siempre la recordaba con cariño. No entendía por qué hacía tanto que no la veía si tanto la quería. Con sus hermanos no tiene ni habla, y con su padre tampoco. Cuando era joven, lo veía muy poco. Lo recordaba como un hombre agresivo. Siempre fue frío y distante con sus hijos. Tenía un solo recuerdo tierno con él. Sin embargo, este recuerdo era muy abstracto, con muchas ideas sueltas que no se relacionaban, entre ellas una luna llena y brillante, un lago iluminado y un fuerte y cálido abrazo. Pero había perdido el contacto con él cuando se separó de su madre, quien ahora estaba al cuidado de una vecina chusma, inquieta y problemática, una persona con la que se encariñó en su momento. Max lo dejó todo y fue a ver a su madre. Volvió a su barrio y lo vio con una indiferencia que hasta le dolía sentir. Le preguntó a un viejo panadero por su nombre. El viejo amablemente le indicó la casa de aquella vecina. Cuando llegó y tocó la puerta, la anciana con voz repelente y agresiva cuestionó que la señora a su cuidado fuera su madre, pero después de mucho insistir, la señora le abrió la puerta. Encontró a su madre en una cama, se veía cansada y dolida. Ella apenas podía hablar, ni inmutó su postura encorvada. Weber acercó una silla y se sentó a su lado. «¿Madre?», dijo con un tono interrogativo. La anciana giró su cabeza y al ver a su hijo se le fue una lágrima. Después de limpiarla con una servilleta que estaba en la mesa, la empezó a interrogar. La señora no respondía nada de lo que le decía. Parecía querer que solo se vaya. Weber se preguntó si había perdido la capacidad de hablar. De un momento a otro dejó de recordarla con cariño. «Esto es estúpido», pensó. «Tal vez nunca sepa qué es lo que está pasando. Tal vez nunca recuerde nada de su pasado». Entonces se rindió y se marchó. Antes de cruzar la puerta de la habitación, la anciana le gritó: «¡No!».
Weber giró la cabeza mientras seguía. Niño, nunca fui buena para afrontar mis problemas. Antes de irme, creo que quiero hacerlo. Con pocas esperanzas, se acercó a ella mientras le relataba. Tu padre me engañó por muchos años, haciéndome creer que eras mi hijo. Pero el verdadero Max murió hace años siendo un niño. Cayó en un lago mientras estaba jugando con sus amigos. La búsqueda fue larga y sufrida. Me dijo que estaba llorando de rodillas en la orilla, cuando de repente, por la marea apareciste tú. Te reanimó ya que no habías tragado mucha agua y te llevó a casa. Parecía un milagro. Después de tantas semanas, sería imposible que hayas sobrevivido. Siempre fuiste muy inteligente de niño, aunque no muy sociable, suspiró y prosiguió. Nuestro pobre Max no era así para nada. Además, con solo ver tu cara siempre dudé de que fueras él. Años después, se encontró a otro niño en el lago, luego a otro, y a otro, y a otro. Cadáveres deformes. Parecía que alguien había experimentado con ellos. La noticia, sin embargo, no circuló por fuera de la ciudad. Nos dimos cuenta de que lo que fuera que se hiciera con esos niños, y quienes fueran que hayan censurado la noticia, eran unos asesinos, que habían experimentado con esos pobres niños, para después desecharlos. Tal vez tu inteligencia fuera causa de ello, tal vez no fueras lo suficientemente inteligente como querían. De todos modos, sobreviviste y mi exmarido te encontró. Weber tuvo un momento de lucidez. Recordó la jaula de hierro en la que se crió. Él junto a tantos fueron creados con el fin de desarrollar la inteligencia necesaria para leer los escritos secretos. Todos los días practicaban leyendo. Solo los más aptos eran llevados a unas familias falsas. Sus vidas estarían controladas al milímetro. Encontrarían las decenas de copias de libros que les esconderían. Siempre estaban drogados, ya sea para estimular el cerebro o para olvidar y deshacerse de traumas y recuerdos. Luego se preguntó, ¿cuándo nació esta organización? ¿Por qué lo desecharon a él? Tal vez lo que podía extraer del libro no fuera suficiente. Y por último, ¿cómo él encontró el libro si era un desecho? ¿Me encontraron y me dieron el libro? ¿Habrá sido un error desecharme? Pensó en eso como respuesta más lógica. Escapó corriendo de esa casa con una cara de terror y pánico, mientras seguía pensando. Entonces, ¿mi vida estuvo controlada desde ese entonces en adelante? ¿Por qué? Fueron sus últimos pensamientos, antes de recibir un disparo preciso en su cabeza. Su cuerpo fue llevado a las sedes más cercanas de la organización. Su cuerpo fue desechado junto al de Claude Henry de Saint-Simon, Augusto Comte, Emile Durkheim y Karl Marx, los mejores ejemplares vivos de la organización, quienes más pudieron avanzar con la investigación de sociología. De hecho, hay muchas más vidas que fueron creadas y utilizadas para extraer distintos fragmentos del libro, sin contar los millones de ejemplares fallidos que se llevan creando desde la Edad Media. Weber fue reemplazado por un clon, con conciencia de su pertenencia a la organización. El resto de su vida trabajó con los textos extraídos por el verdadero Weber. De hecho, uno de sus avances más prodigiosos fue descifrar el nombre del autor. Desde entonces, cada vez que se disponía a seguir traduciendo el libro, recitaba la siguiente frase: «Oh, Scosiedudus, aliméntame con la sabiduría de tus escritos». Capítulo final. Fin.